el caminar del Señor, hermanos, muchas veces me he encontrado jóvenes y hermanos que no son tan jóvenes, que a veces me han hecho una pregunta y me dicen, ¿cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo yo puedo saber qué Dios quiere para mí? ¿Cómo yo puedo saber qué Dios quiere que yo haga? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Te has preguntado y has dicho, yo no sé lo que el Señor quiere para mí? Yo no sé lo que el Señor quiere que yo haga. Si no te has hecho esa pregunta, es un buen día el de hoy para que le preguntes al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y Dios quiere que vengamos y nos reunamos, claro que sí. Pero ¿será todo lo que el Señor quiere eso? Yo creo que no. Dios tiene cosas para cada uno de nosotros. Dios tiene propósitos grandes contigo. Dios te ha llamado para que tú y yo hagamos su voluntad. Y cuando decimos palabras como esa, nos damos cuenta que hay algo un poquito más elevado, algo un poco más excelente, que no solamente reunirnos, escuchar una palabra, cantar unos cánticos. Dios tiene cosas grandes, hermanos. Pero eso depende de que tú y yo podamos preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es tu deseo? Señor, ¿qué tú estás demandando de mí? Y vuelvo y te pregunto, no me tienes que contestar. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Le has preguntado al Señor, Señor, qué es lo que tú tienes para mí en tu reino? ¿De qué manera yo puedo ser efectivo en tu reino? Vamos a ver algunas escrituras. Hubo un hombre llamado Saulo de Tarso, mejor conocido como el apóstol Pablo, o Pablo el apóstol, que un día le hizo esa pregunta a Jesús. El libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1, dice la escritura. Y voy a usar este capítulo, o parte de este capítulo, como base, porque hay un ejemplo en este hombre que sería bueno que nosotros pudiéramos ver en esta mañana. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué Dios hizo de este hombre? Y mira de la forma como estoy expresándome. ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿Y qué hizo Dios a través de Saulo de Tarso, luego llamado Pablo? Capítulo 9, versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Dice, Saulo de Tarso era un hombre servidor de Dios. Servía a Dios. Si nos enfocamos un poquito, dice que fue donde el sumo sacerdote, ¿cierto? El sumo sacerdote en aquel tiempo era uno de los escogidos para dar dirección al pueblo en cuanto a la ley de Dios. Fíjate, la ley de Dios. ¿Era Saulo un criminal? No. En todo caso era un hombre temeroso de Dios. E inclusive, hasta ese momento, siempre tuvo certeza de que trabajaba para Dios. Y fue donde la persona indicada a buscar dirección para que se le dieran órdenes de qué él debía de hacer para servir a Dios. Y fue, y se le dio carta, dice el capítulo 9, se le dio permiso para que él saliera y persiguiera aquellos hombres y mujeres del camino. Pero fíjate aquí en la pantalla la palabra camino. A veces leemos rápido y pensamos que Saulo iba a ir de camino a Damasco y los hombres que encontrara en el trayecto, hombres y mujeres, iba a traer arrestados. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Y la palabra camino ahí está con letra mayúscula, ¿cierto? Entonces, ¿de qué camino estaba hablando? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Y aquí está hablando de que se hallase hombres o mujeres de ese camino, hombres y mujeres seguidores de Jesús. Los trajese presos a Jerusalén. Ahora dice el versículo 3, y aquí entonces especifica lo que estamos hablando. Dice, mas yendo por el camino, yendo por la ruta, porque aquí el camino está en letra minúscula, ¿cierto? Yendo por el camino. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy tratando de ir un poco lento en esto, hermanos, porque aquí hay mucho que nosotros pudiéramos ver en esta mañana. Pablo, antes llamado Saulo, era un hombre temeroso de Dios.
tan temeroso de Dios, que trabajaba para la obra de Dios. En aquel tiempo, según los judíos, los cristianos estaban alborotando el pueblo trayendo un nuevo evangelio, trayendo unas nuevas enseñanzas, trayendo algo que para el entender de ellos era contrario a Dios, ¿cierto? Y Saulo se enlistó y dijo: yo voy a hacer cumplir que la ley de Dios sea validada, y todos aquellos que no están conformes a la ley de Dios, con la autoridad que se me ha sido concedida, yo los voy a arrestar y los voy a llevar presos, porque yo voy a hacer cumplir la ley de Dios. ¿Era un hombre temeroso? Sí lo era. Era un hombre que servía a Dios. Hasta ese momento, dice la Escritura, que fue un hombre que fue instruido a los pies de uno de los grandes maestros de aquella época, Gamaliel. Un hombre que aprendió la ley, aprendió a temerle a Dios, a trabajar para Dios, y se le fue delegada autoridad. Un hombre con mucha autoridad para hacer cumplir la ley de Dios. Vuelvo y pregunto, ¿era Saulo un criminal? No, no lo era. Hasta ese momento era un hombre que servía a Dios, según su conocimiento, según lo que se le había sido enseñado, según lo que él aprendió, de la forma que a él le instruyeron. Esa era la forma de él servir a Dios. Saulo tiene esta revelación y se encuentra con Jesús. Ese mismo temor con el que él había crecido, inmediatamente él pudo entender que aquella voz era de parte de Dios. Y le dice: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me llama mucho la atención inmediatamente las palabras de Saulo. Si tú eres el Señor y tú te me estás revelando a mí en este momento, dime, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuánto tardó Saulo en escuchar la voz de Jesús e inmediatamente hacer la pregunta que te voy a decir? Yo tardé tiempo en preguntarle a Dios. No fue inmediatamente. Yo no le pregunté como Saulo inmediatamente al Señor. Yo no sé tú. A lo mejor habrán aquí algunos que todavía no le han hecho esa pregunta al Señor. No te sientas mal. No te sientas mal. Pero te pregunto, ¿has ido delante del Señor que se te reveló, que te llamó, y le has dicho: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Será que simplemente todo lo que digan aquí que haya que hacer lo voy a hacer y ya con eso es suficiente? ¿Será que todo lo que dice el hermano Ramiro o el hermano Guillermo o los hermanos acá y den ellos esa dirección, será eso lo que tú quieres que yo haga? ¿Será suficiente eso? Seguimos. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Hay cosas, compartía yo el domingo con los hermanos en David, hay cosas que la palabra no las especifica, hermano, no da los detalles. Si Saulo como centurión iba en una misión, ¿quiénes iban con Saulo? Soldados que estaban bajo sus órdenes, ¿cierto? Es lo más seguro. Él va como encargado de la misión, lleva soldados con él, porque dice, y los que andaban con él oyeron la voz, mas no vieron a nadie. Iban soldados con él. ¿Quién le habló a Saulo? Jesús. Jesús le dice, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Jesús le habló a Saulo. Dice que cuando se levantó, abrió los ojos y no veía. Dice la palabra aquí que Saulo le dijo a los soldados, llévenme y éntrenme a la ciudad. No lo dice. ¿Quiénes lo llevaron? ¿Quiénes entraron por la mano a Saulo? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Pueden haber cristianos en aquel lugar, o pudieron ser soldados, que todavía Saulo ejercía autoridad sobre ellos, y les dice, llévenme a la ciudad. Porque Saulo inmediatamente oyó la voz de Dios, y para él eso fue una orden, para él eso fue un mandato. De la forma como Saulo entró a la ciudad, la palabra no lo especifica, pero sí dice, y vuelvo a leer, se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco. Supongamos que le dice a los soldados, el Señor me habló, llévenme a Damasco, éntrenme a la ciudad, porque allí se me ha dicho que allí se me va a dar instrucciones de qué voy a hacer. Pablo inmediatamente fue obediente a la voz de Dios. Inmediatamente. Dios se le revela y él, obediente, entró a la ciudad. La dirección que Dios le había dado, él la siguió al pie de la letra. ¿Cierto? Dice, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Recuerden que estábamos hablando que Saulo había sido un hombre instruido en la ley judía, conocedor de la ley judía, practicante de todas las tradiciones que la ley judía enseñaba, e inmediatamente de la forma que él conocía a Dios, dice que él se abstuvo de comer y beber, diríamos entró en un ayuno, ¿cierto? 3 días sin comer ni beber, esperando que Dios me dijo, te voy a decir lo que debes hacer. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima
para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Ananías le dice al Señor: ¿tú quieres que yo vaya donde Saulo? Ese hombre está buscando a los que son como yo para llevarlos presos, ¿y tú quieres que yo vaya donde él? Mira, Señor, yo he escuchado que ese hombre es duro. Ananías empieza a decirle al Señor: Señor, yo he escuchado que en Jerusalén ese hombre ha hecho cosas tremendas contra los cristianos, y aún aquí en Damasco se le ha dado autoridad, ¿y tú quieres que yo vaya donde él? Y el Señor le dice: Ananías, ve, porque ese hombre es instrumento mío. Ananías usó la sabiduría de Dios. Cuando se presentó donde Saulo, él no sabía con qué iba a venir Saulo. Y muy sabio le dijo: hermanito Saulo, hermano, tú eres ahora mi hermano. Tú eres hermano Saulo, porque Dios me ha dicho que tú eres un instrumento para él. Entonces ahora tú eres hermano Saulo. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Voy a adelantar un poquito esto. 3 días, Saulo en ayuno, en oración. ¿Qué piensas tú que oraba Saulo? ¿Qué oraba Saulo? Voy caminando, voy a arrestar a los creyentes, se me revela Jesús el Señor, me muestra que aquellos hombres que yo persigo, persiguiéndolos a ellos, lo estoy persiguiendo a él, porque eso fue lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús no le dijo: Saulo, ¿por qué tú persigues a los creyentes? Le dijo: ¿por qué me persigues? Persiguiéndolos a ellos, me estás persiguiendo a mí. Dios le mostró cosas tremendas inmediatamente a Saulo. Inmediatamente Dios le habla y le dice: te voy a indicar lo que vas a hacer. Ahora, ¿de dónde surge todo lo que Dios empezó a hacer en Saulo? De una pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Y mira lo abundante que fue Dios inmediatamente para contestar esa pregunta. Utiliza otro instrumento que en visión, otro discípulo, y le muestra y le dice: ve, camina por esta calle, entra a tal casa, allí vas a encontrar. Y Dios empieza a hablar
firmemente palabras de dirección para confirmar el llamado de Saulo. Hermanos, nosotros lo leemos muy fácil, pero Dios habló muy claro. ¿Alguna vez Dios te ha dicho, llégate a la Main Street, dobla en la Interlake, entra, estoy hablando aquí de Lake Placid, entra a tal sitio y ve y ora, porque allí vas a encontrar un hombre? ¿Te ha hablado Dios así? ¿Te gustaría que Dios te hablara así? Hermoso, ¿verdad? ¿De dónde surge todo esto? Fíjate, una simple pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, dime, ¿qué tú quieres que yo haga? Y Dios inmediatamente fue abundante para un corazón que anheló dirección de Dios. Dice, cuando Ananías llegó, ¿qué estaba haciendo Saulo? Orando. Estaba lamentándose, quejándose. Estoy ciego. ¿Qué va a ser de mí? Pobre de mí. ¿Cómo voy a buscarme el sustento ahora? Yo que soy un gran soldado. ¿Cuántas cosas pudiera estar? Pero dice que no. Simplemente estaba orando, esperando, tratando de escuchar la voz de Dios. Hay mucha enseñanza en este capítulo 9. A veces oramos y lo que oramos es pidiéndole al Señor y diciéndole al Señor, escúchame. Señor, te estoy llamando. Señor, te estoy necesitando. Señor. Pero sin embargo, Saulo dice, oraba esperando oír a Dios. Y Dios fue abundante. Seguimos. Le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo con algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Después de eso, versículo 20, dice, Saulo se matriculó en un instituto bíblico, se fue a coger clases para poder ser ministro del Señor y predicar la palabra del Señor. Hechos capítulo 9, versículo 20. ¿Eso es lo que dice la Escritura? No. Dice, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Dice, inmediatamente comenzó a predicar la palabra de Dios. Qué hermoso, hermano. Un hombre que caminaba persiguiendo la iglesia. Jesús lo llama, se le revela, le habla. Y él solamente hizo una pregunta, una simple pregunta. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Cuando oraba al Señor para compartir esta palabra, le decía, Señor, verdaderamente, ¿cuántos de nosotros te hemos preguntado? Si todavía hoy tú no sabes lo que Dios quiere que tú hagas, te exhorto que antes de salir de aquí, pregúntale al Señor. Pregúntale al Señor y dile, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ya te me revelaste, ya me hablaste, ya me llamaste, ya tú me diste tu gracia, ya me salvaste.
ahora soy tuyo. Pero ahora, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Seguimos. Es que este capítulo 9 es tremendo, hermano. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Sabe lo que es asolar? Cuando viene un temporal, un huracán, y destruye todo, dice, aquel campo quedó asolado. No había nada en pie. Todo fue destruido. Y mira lo que la palabra dice que cómo era Saulo. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos hasta los principales sacerdotes. Empezaron a decir, ¿no será que esto es una farsa de él? ¿No será que está buscando cómo entrar? Esto es un soldado con muchas tácticas. ¿No será que está planificando, haciéndose pasar, y lo que viene es para llevarnos nuevamente presos? Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Inmediatamente Pablo empezó a predicar a los judíos. Aquellos a los cuales él les servía, él empezó a predicarles a Jesús. Y no pasó mucho cuando tuvo el resultado de su llamado. Empezó la persecución. Sus mismos amigos empezaron a planificar para matarle. ¿A cuántos, cuando el Señor nos ha hablado y nos ha dicho, este es mi llamado, y se presentan dificultades, hasta ahí llegó el llamado? En una ocasión, al principio de yo llegar acá, no sé cuánto lo van a recordar, quizá la hermana Estelita, hermana Vivi. Digo Estelita porque entre ese grupito estaba Juan David. El Señor me mostró que había unos jovencitos con unas necesidades. Hoy en día uno de esos jovencitos es un viejo, es Alejandro. Estaba Alejandro, Juan David, Ashley estaba pequeña. Había un grupo pequeñito de jóvenes. Venía a veces el hijo de una vecina de la hermana, no recuerdo el nombre de aquel muchachito. Eran 2 o 3 jovencitos. Dios me mostró reunir a aquellos jóvenes. Y empezaron las dificultades. Ellos vivían aquí y yo vivía en Sibel. Y había que venir para acá. Fíjate que no hubo sentencia de muerte para mí. Simplemente hubo dificultades. Y estoy contando esto porque muchas veces nos enfrentamos a oposiciones, a dificultades. Y aún la voz de Dios podemos ignorarla. Llegó un momento donde empecé a apartar a los jóvenes. Recuerdo mucho a Juan David, porque fue un muchachito que se coló muy dentro. Ese niño daba unos abrazos que mis hijos no me lo daban.
Yo no sé por qué tenía la capacidad de meterse por debajo de mis hombros, no sé, se me acurrucaba. Y todas esas cosas las estaba haciendo el Señor. Y pudiera ser que hasta cierto punto, por un tiempo, lo hice. Pero cuando se empezaron a levantar las oposiciones, y hoy lo confieso, hermano, no perseveré en el llamado que el Señor me hizo con aquellos jóvenes. Dios tuvo cuidado de ellos. David no está con nosotros hoy. Alejandro está ahí, caminando. Pero Dios nos llama a veces a cosas simples, hermanos. Y se nos presentan oposiciones. Te estoy dando un ejemplo. Dios nos llama a cosas como cuidar de los niños. Mira. Y empieza un grupo de maestras, hermana Sandra, a cuidar de los niños. Y vienen las oposiciones. Y de momento miro para el lado y me encuentro sola. ¿Dónde están todas las maestras que íbamos a cuidar a los niños? Y los niños siguen creciendo y cada día hay más. Oposiciones. Gloria a Dios que la hermana ha perseverado. Y siga adelante, hermano. Pero a veces se nos presentan oposiciones en llamados que el Señor nos hace, específicos, e ignoramos la voz de Dios. Cuando el Señor llamó a Saulo, dice que inmediatamente sus amigos, aquellos que estaban sometidos a él, empezaron a planificar para matarle. Los discípulos, para cortar un poquito esto, los discípulos, cuando se enteraron de que a Saulo lo iban a matar, los judíos, dice que le dijeron, lo voy a decir en puertorriqueño, pon los pies en polvorosa y arranca. Vete de aquí porque te van a matar. Dice que lo bajaron por las murallas con sogas para no ser hallado por aquellos judíos que lo estaban buscando para matarlo. Cuando Saulo se enteró de que lo estaban matando, dice, salió de la ciudad. Era un buen momento para decirle, Señor, ya yo hice parte de lo que tú me mandaste, pero mi vida está en peligro. Empezaron a justificarse, a decir muchas cosas. Tú no quieres que me maten, Señor. Tú dijiste que yo soy instrumento tuyo. Yo voy a bajar un poquito la intensidad de la palabra que tú me estás dando. Yo voy a dejar de predicarle a los judíos. Me voy a dedicar más a los gentiles, porque los gentiles reciben más la palabra. No. Dice que salió de la ciudad, caminó más adelante y siguió predicando el evangelio de Jesucristo a judíos, a gentiles, entonces añadió a los griegos. Entonces cogió fuerza, porque él había escuchado la voz de Dios, porque Dios le dio directrices firmes a Saulo. Y así hay muchos ejemplos en la Escritura, hermano. Así hay muchos ejemplos en la Escritura. Y yo me he detenido un poco con Saulo, con Pablo el apóstol, porque el llamado que Dios le hizo a Saulo fue un llamado específico para predicar la palabra. Ahora, te pregunto, ¿es diferente el llamado de Saulo al llamado que Dios te está haciendo en tu vida? No, es igual. Dios te está llamando para que tú anuncies su evangelio a donde quiera que Él te lleve. Ahora, cuando tú le digas, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Entonces Él te va a dar directrices completas, claras, y te va a decir, tú eres instrumento mío, no temas,
Jesús le dijo a Saulo en un momento dado: no temas de entrar a la ciudad, porque allí yo tengo mucho pueblo mío que va a cuidar de ti. No te preocupes, van a haber oposiciones, van a haber momentos difíciles, pero quien te llamó, quien te hizo el llamado, va a estar contigo siempre. Ahora, ¿de qué depende? Y con esto voy a terminar. ¿De qué depende? ¿Le has preguntado al Señor: Señor, qué tú quieres que yo haga? Quizás Dios te lo mostró hace mucho tiempo. Yo sé que sí. Saulo inmediatamente escuchó la voz de Dios, se fue a intimar con el Señor, a orar, a sacar tiempo para escuchar a Dios. Fuera por medio de la práctica del ayuno, de la oración. Dice, luego de que el Señor le habla, dice, se quedó 3 días más con los discípulos. ¿Qué hacía Saulo con los discípulos? Cuéntame, ¿cómo era el maestro? Tú estuviste con Jesús, tú caminaste con Jesús, tú viste cuando Jesús multiplicó los panes, tú caminaste sobre las aguas. Empezó a preguntar, háblame de ese Jesús. Este Jesús que a mí se me está revelando, tú lo vistes. Dice, se quedó 3 días con los discípulos. ¿Qué hacía? Sacando tiempo para escuchar a Dios. Muchas veces nosotros, por el tiempo que estamos viviendo, hermano, no tenemos ese momento con el Señor de escucharlo. Ahorita dije, y eso es una mala práctica que tenemos. A veces creemos que cuando estamos pidiéndole a Dios cosas que estamos orando. Verdaderamente cuando oramos es cuando queremos escuchar la voz de Dios, no para que Dios escuche tanto la mía. A veces oramos y lo que queremos es: Señor, escúchame, Señor, estoy clamando a ti, Señor, respóndeme, Señor. Pero ¿te has detenido a escuchar a Dios? ¿Estás sacando tiempo para escuchar la voz de Dios? A veces pienso que muchas personas piensan que Jesús tiene un profile en Facebook. ¿Verdad? Yo veo que escriben cosas como hablando con el Señor por Facebook. Y no digo que sea bueno ni que sea malo. Pero ¿cuánto tiempo has entrado en tu aposento, ciego como Saulo, donde no puedas ver? Lo único que vas a escuchar la voz de Dios, decirle: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? 3 días, hasta que Dios le mostró. Y le dio directrices específicas. Yo no sé cuánto tiempo tú vas a necesitar estar en silencio con el Señor. Sácate un tiempo con el Señor. Sácate un tiempo con el Señor y dile: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo puedo estar seguro que inmediatamente Dios te muestre, van a salir escamas de tus ojos. Y tan siquiera al abrir esa puerta te vas a dar cuenta cuántas cosas hay para hacer, para servir a Dios. Señor, ¿cómo que lo que me estás mostrando es que el zafacón se está desbordando de basura? Sí, el Señor te está mostrando eso. El Señor te está diciendo: sirve, sácate la basura, recógete los papelitos que están por el patio, empieza a funcionar, ayuda a los hermanos, empieza a compartir. Entonces Dios te va a empezar a mostrar. Pero a veces tenemos escamas en los ojos y no vemos, hermano. No vemos el llamado de Dios.
Algunos Dios los llama para ser maestros. No todos somos maestros. Algunos solamente el Señor nos está llamando para que manejemos el van de la iglesia. No tenemos van, hermano. Pero también Dios llama a eso. Para recoger los hermanos. Para llamar por teléfono. Para interceder. Pero pregúntale al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Con esto termino. Todo lo que va a hacer el Señor en esta dispensación, lo va a hacer a través de ti y de mí. Todo. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Porque a través de ti y de mí es que Dios está fluyendo. Dios está cumpliendo la edificación de su iglesia. Si ya le preguntaste al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y todavía no has escuchado la voz de Dios, pregúntate si verdaderamente estás entrando en la intimidad con Dios. Dios te habla de muchas formas. Te puede hablar directamente cuando tú intimidas con Él. Te habla tu corazón. Dios te puede hablar a través del cuerpo, de su iglesia. Dios puede hablar a través de los líderes. Y después de eso, Dios te ha dado un discernimiento, un entendimiento, para que lo que el Señor te está llamando a hacer, tú lo pongas por obra. Amén.